Hola. Ahí está. Logré. Bueno, estamos ya esperando que Irene se conecte. Vamos a charlar un poco acerca. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mirada acerca de cómo podemos transformar la manera en que nos vestimos y cómo podemos habitar el vestuario de una manera más consciente. Estamos... Bueno, me alegro. Gracias a vos. Estoy medio oscura, pero bueno, es un poco que no sé qué pasa con la luz hoy. Hay baja tensión. Por lo menos tengo buena internet. Me hizo mucha gracia. Todavía me estoy riendo con el filtro que usaste para anunciar el cambio de horario. Son filtros que pueden encontrar en nuestro feed y pueden también encontrar en la plataforma transhumantes.org, un metaverso donde estamos compartiendo prácticas colaborativas de diseño y además estamos contando un poco el impacto que genera desde lo ambiental nuestro vestir, ¿no? Y lo que hablábamos un poquito antes de conectarnos, también el impacto que genera nuestro vestir en las relaciones con las personas y en las personas mismas, ¿no? Entonces, Sí. como para romper el hielo, Irene, la primera pregunta que quería hacerte era, ¿se puede seguir produciendo ropa de una manera que no sea regenerativa? La respuesta es no. No, que nos quedamos sin planeta. Una pregunta que te hago primero que nada. Vos no tenés acento chileno, sos argentino. Yo soy argentino, sí, soy argentino, hace 16 años, Claro, porque yo, 18 años que vivimos aquí. no sabía, creí que eras chileno. No, 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 porque durante la pandemia hice muchos vivos con gente de Chile. Bueno, con la que más hice fue con Valentina Herrera de Somos Cero, pero perfecto. también con otras personas. Bueno, no, con respecto a lo que me preguntabas, la respuesta es no, o sea, no se puede seguir, digamos, usando la moda rápida o fast fashion, como se llama en inglés, de una forma que con el solo argumento de que la moda mueve mucho dinero y que hay muchos puestos de trabajo, o sea, esos puestos de trabajo tranquilamente se pueden mudar hacia otras prácticas sustentables y eso es absolutamente claro y está totalmente comprobado. El problema es que hay que hacer un switch en la mentalidad de la gente y de los modistas famosos que todavía siguen utilizando, por lo menos en los países como como en los nuestros, ¿no? Siguen usando las telas siempre con agregados derivados del petróleo, ya sea en la elaboración de la tela o en las tinturas. Vos fíjate que ahora en la Unión Europea, por ejemplo, ya están privilegiando reducir las tinturas a unos 30, 32 colores, que son básicamente sacados de la naturaleza, no están extraídos de ninguna, o sea, de ningún derivado del petróleo, porque tampoco las tinturas son biodegradables. Cuando vos al petróleo le agregás todas las cosas que le agregás para hacer las telas, ya eso es imposible encontrar en la naturaleza alguna bacteria o un hongo que lo biodegrade. Entonces eso permanece por siglos, porque la verdad que son siglos, ya más que décadas en el ambiente. Entonces hay que apostar a la sustentabilidad, a la ropa, a la buena ropa que se hizo en otra época, que hay en las ferias americanas, o sea, hay un montón de posibilidades. Y otra pregunta que te hago, ¿no? Toda esta parafernalia de la industria apostando al reciclaje de PET y al reciclaje de poliéster, ¿tiene un sentido? ¿Es ecológico? Mira, el reciclado, te digo, a nivel mundial, el reciclado, por supuesto que es importante, pero resuelve el 7% del problema de la basura. O sea, es menos del 10%, es muy poco. Entonces, hay una frase que ahora la repite todo el mundo, están todos los libros de ecología y sobre todo de comunicación de las ciencias ambientales, que yo la traje cuando yo vine a Estados Unidos de mi posgrado en ecología ya por principios de los 80, la traduje por primera vez al español, porque yo acá nunca la había escuchado. Es el mejor residuo es el que no se genera. Justamente hace un rato estaba escribiendo el prólogo de una periodista que me pidió, que hizo un libro sobre sustentabilidad ambiental, yo ya le había prologado otro hace unos 3 años atrás, y justamente estaba pensando en esa frase, digo, que poca gente tiene en cuenta, o sea, salvo que sea por una cuestión de bolsillo, viste, que no te alcance el dinero para comprar cosas, pero si la gente tiene plata, tiene dinero y puede gastarla para a lo que se le, no sé, usarla para lo que se le antoja, va a consumir y va a hiperconsumir en un momento en el cual la verdad que ya no hay espacio
y eso no produce más felicidad. Está comprobado que tener más no te produce más felicidad. Yo, por ejemplo, mira, ya hace muchos años, yo tengo hijos grandes, ya todos son muy grandes, yo voy a cumplir 65 años, tal vez no parezca, pero los tengo, y yo les dije hace muchos años ya a mis hijos, que son independientes, les dije, a mí no me regalen ni para el Día de la Madre, ni para mi cumpleaños, nada de ropa, ni zapatos, nada de indumentaria, yo no necesito nada, lo que tengo es clásico, lo voy a usar hasta el último día de mi vida, aunque viva 100 años, y regálenme, si pueden, alguna experiencia. Si me pueden invitar al teatro a comer, genial. Si no, a tomar un café, y si no, vengan a casa y pasen tiempo conmigo. Claro. Porque la verdad es que no se puede seguir consumiendo. O sea, el mejor residuo es el que no se genera. Claro. Entonces, vos con el reciclado no resolvés gran parte del problema. Y si no, fíjate lo que ahí pasa en Atacama, ¿no? Una de las fotos que vos usaste para justamente para la promoción de este vivo, y que yo la usé de fondo para una de las stories con una de las preguntas que me hicieron cuando puse la cajita de preguntas en Instagram, ¿no? Eso de ir a tirar basura a un desierto como Atacama, que además es una zona única en el mundo, es una cosa, pero es criminal, eso es criminal. Sí, es criminal. Y lo que pasa es que la punición no funciona. Sí, y también entender un poco, ¿no?, lo que es la gestión de residuos del primer mundo, ¿no? Porque esto es muy circular, ¿no? Porque esta ropa está en Atacama, pero la persona que compró esta ropa está en Europa, Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es terrible. Entender un poco que esto, volviendo a esto que decías vos, ¿no?, de que cuanto más plata tenemos, más consumimos. Entender también un poco eso, ¿no? Que de repente muchas veces uno piensa, ¿no?, o uno viaja por el primer mundo y ve sus sistemas de reciclado visuales, ¿no?, que son los que están en las ciudades, con esos tachos de basuras diferenciados, pero el consumo no para, simplemente va a tachos separados y termina en forma de ropa aquí en el tercer mundo, ¿no?, o en África, ¿no?, en el sur global en general, y eso pasa también con los electrónicos, eso pasa también con un montón de residuos que el primer mundo está gestionando, escondiendo bajo la alfombra. Exacto, vos sabés que con respecto a lo tecnológico, yo estaba pensando en eso, mira, antes de que lo mencionaras, porque ellos, digamos, disfrazan cortar la brecha tecnológica con donar a Pakistán, a la India o a Ghana. En Ghana hubo un problema muy serio que terminó siendo un juicio que le terminó ganando a las empresas, un grupo de ONGs de Ghana, en África, porque mandaban computadoras que no funcionaban, como no se puede exportar residuo peligroso, decían que era para acortar la brecha tecnológica, y resulta que nada funcionaba. Entonces hubo un par de personas de ONGs que seleccionaron las etiquetas de los basurales, de las empresas, las universidades, los lugares del primer mundo donde las habían, digamos, puesto para utilizar, que cuando ya no sirvieron más, que se las mandaron allá, y encabezaron, hay documentales sobre eso, ¿no? Encabezaron toda una medida judicial, justamente, que digamos, pasó los países para evitar que eso siga pasando, porque si no, en estos países lo que ocurría era que le prendían fuego en el basural, generando, vos sabés, dioxinas, furanos, todo lo que intoxica, que no solamente es cancerígeno, sino teratogénico. O sea, una mujer en gestación, con un bebé en gestación, puede tener un bebé con malformaciones, bueno, todo para quemar el plástico y sacar, por ejemplo, los metales, el cobre, o no sé, lo que tuviera algún valor de reventa, claro, porque no servían para absolutamente nada más que para hacer residuo. Es terrible. Y con la ropa pasa algo parecido, porque vos fíjate que, sin estar, por supuesto, a favor de la gente que digamos, en lugar de pieles naturales, usa pieles sintéticas, porque tampoco está bueno, digamos, matar animales para vestirse, pero con una piel sintética, vos enterrás un tapado sintético, que es puro nylon, y eso tarda 1 siglo y medio en ni siquiera tener degradación biológica, porque tenés un tipo de degradación física o química muy lenta, inclusive es diferente si queda a la intemperie o si queda, porque con la luz solar, vos sabés que los plásticos, por ejemplo, se degradan con un factor físico como es la luz, pero le tiene que dar la luz. En los rellenos sanitarios enterrados no le da la luz. Entonces ni siquiera tienen una degradación física, tenés que apelar a una degradación química que también es mucho más complicada y se tienen que dar determinadas condiciones para que eso ocurra, ¿no? Pero
pero tampoco los tapados esos de nylon, las pelucas de nylon, cuando se pusieron de moda, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, vos sos muy joven, pero se pusieron de moda en determinado momento, todo el mundo se había comprado pelucas de canecalón, creo que se llamaban. Y eso es una porquería, porque eso genera microplásticos a lo loco. Si querés, ya que estamos, contamos un poco qué son los microplásticos, Sí, aunque la mayoría de la gente por ahí que está acá sabe. Quería comentarte, complementarte algo con lo que hablabas de Ghana. El otro día estaba leyendo un artículo de la Unión Económica Europea que contaba que a Ghana entran aproximadamente 15 millones de prendas por semana, son 30 millones de ganeses, ¿no? Y entran 15 millones de prendas por semana, y hay 6 millones de prendas por semana que van a la basura, y hicimos un ejercicio, estos ejercicios que nos gusta hacer un poco a nosotros siempre como para poder dimensionar los volúmenes, ¿no? Aproximadamente cada ganés, sin usar, tiraba a la basura 15 prendas. Una locura. Y el otro día estaba leyendo una noticia similar de acá en Chile que se anuncia como el mayor consumidor de ropa, y tendríamos que saber cuánta de esa ropa que estamos consumiendo, o en realidad cuánta ropa termina en el desierto, ¿no? Entonces, como para completar esto que decías vos, y contanos un poco lo del microplástico, que es un tema que a mí me tiene como muy conmovido y muy preocupado, porque siento que pronto nos van a reconocer a nivel global un problema irreversible. Sí, porque están en todas partes los microplásticos, e incluso en nuestro tracto digestivo. Mira, los microplásticos tienen dos orígenes, el que se llama de origen primario, que en la Argentina en este momento se prohibieron. Yo participé de la redacción de la ley que prohibió la fabricación de primera mano de microplásticos que se ponían en los cosméticos, por ejemplo, para hacer peeling en la piel, o en los dentífricos para hacer más abrasivos en los dientes, cuando en realidad los odontólogos te dicen que lo que te lava los dientes es el cepillo y no el dentífrico. Pero bueno, es una cuestión comercial, o las perlitas que le ponen a los jabones en polvo, que yo no uso jabón en polvo, uso líquido, porque el jabón en polvo favorece la fricción de la ropa y te va desprendiendo lo que la gente llama pelusa, que después saca del filtro del lavarropa. Me da risa los filtros que usan. El filtro del lavarropa, hablando de filtros, ¿no? Sí, sí, Que la llaman pelusa, y no es pelusa, son microplásticos, son partículas de menos de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, que pueden tener un origen primario, que ya te digo, en la Argentina ahora está prohibido eso, porque vos podés reemplazar perfectamente el peeling cosmético con algo que tenga sílice, por ejemplo, que tiene la misma función y está en la naturaleza en todas partes, en la arena, es uno de los elementos más comunes de la naturaleza, y en el dentífrico ya no se ponen, en los jabones en polvo tampoco, pero igual el jabón en polvo sigue favoreciendo la fricción y es mejor usar el jabón líquido en el lavarropa. Y después está, eso sí que es más peligroso y más grave de erradicar, que son los microplásticos secundarios, que son los que se originan de la fricción, por ejemplo, de los neumáticos sobre el pavimento, cuando se va gastando la goma del auto, o por ejemplo, las mismas bolsas de plástico, viste, que se van partiendo en pedacitos cada vez más chicos, que les agregan productos para romperse, y en realidad eso es peor que tener la bolsa, porque después los animales confunden esos pedacitos con cualquier otra cosa que tenga que ver con algo parecido a la comida, y eso se va rompiendo, como te decía antes, por factores físicos, sobre todo cuando queda la intemperie y les da la luz. Y bueno, cualquier otro plástico, juguetes, cualquier cosa en desuso que se va rompiendo, bueno, cuando llega a la medida de menos de medio centímetro, o sea, 5 milímetros, ya ahí se llama microplástico. Y eso es lo que está conformando con toda la cantidad de basura de los plásticos de todo el mundo, las famosas 5 islas de plástico, que están en el medio de los océanos más importantes, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, y el Índico, que no hay Índico Norte, porque si no también estaría el Índico. Y eso, digamos, siempre girando con las corrientes marinas, viste que hay como una acción centrífuga de las corrientes, entonces van hacia adentro, y eso llega, el 85% más o menos de eso, llega por los continentes a través de los ríos, o sea, por acción de la lluvia, ¿no? Por escurrimiento superficial, o sea, es lo que nosotros tiramos, es lo que está en la basura. ¿Y qué pasa con el plancton y el microplástico? Bueno, justamente, el plancton vos tenés fito y zooplancton, ¿no? El fitoplancton son, digamos, organismos primarios que producen por fotosíntesis, que en realidad cuando
toman del agua los nutrientes, es muy difícil por ahí, por el tamaño microscópico, que puedan tener microplásticos. Pero el zooplancton, que come fitoplancton, a veces con el fitoplancton también se come, o sea, todo lo que es animal, digamos, ¿no? El zooplancton es lo más chiquito animal, junto con, no sé, con los protozoos y con otros microorganismos. El zooplancton en general está conformado por, la mayoría, por crustáceos, ¿no? Las dafnias, los copépodos, qué sé yo, y comen fitoplancton y además comen microplásticos en ese combo del agua de mar, ¿no? Entonces, y una ballena, por ejemplo, que tiene barbas y que tiene que filtrar, o sea, le entra el agua con el plancton, por ejemplo, con el krill, ¿no? En la Antártida, y entonces después se expulsa a través de esas barbas, que son como peines, el agua, y se queda con todo eso, esa cantidad enorme de zooplancton, y adentro de todo eso también van microplásticos. Y pasa con los peces. Los peces, hay varias animaciones computadas hechas en Japón, y otras de otros países orientales, muy interesante, donde muestran realmente pescadores que cuando cortan creo que Greenpeace lo subió, si no me equivoco. Yo lo había puesto en un momento en el feed de mi Instagram, así que si scrollean lo van a encontrar. Que en determinado momento un señor con su hija, con una nena, van a pescar y sacan un pez y abren el pez y se encuentran todo con microplásticos, ¿no? Dentro del estómago, cuando lo evisceran y qué sé yo. O sea, uno por ahí no come las vísceras de un pez, pero sí te comes las vísceras de una vaca, por ejemplo, la gente que come vaca, ¿no? Sí, sí. Y ahí tenés, la vaca no se desperdicia nada, ni las pezuñas, se come todo. Entonces, todo está lleno de microplásticos. Lamentablemente es así. La vaca cuando come pasto también, el pasto va acompañado de los microplásticos, porque eso no se ve, es muy chiquito. Y sin ser alarmista, pero para entender que esto es un problema 360, ¿no? Porque estuvimos hablando ya del desierto, estuvimos hablando del mar. ¿Y qué pasa con las personas cuando producen la ropa, ¿no? Que también es un tema, ¿no? O sea, todo lo que pasa en Oriente, ¿no? Con una regulación laboral que permite o favorece la producción allí y que la gente gana muy poco, vive esclava o en casi condiciones de esclavitud. Y esto está pasando también en Latinoamérica. Hoy me comentabas un poco lo que pasa en Argentina también con la producción. Totalmente, sobre todo de las marcas más famosas. Yo, por ejemplo, cuando a veces, no sé, por ejemplo, una de mis cuñadas, somos 4 hermanos, el más chico tiene chicos, y a veces cuando le pregunto qué necesitan, si es algo de ropa, y por ahí me pasan, no, sin mencionar marcas, me pasa el nombre de varias marcas, de estas famosas, le digo, yo no te voy a comprar nada de esas marcas, porque esas marcas trabajan con trabajo esclavo, traen gente de Bolivia, de Paraguay o de otros países, prometiéndoles condiciones de trabajo dignas, y después acá les retienen el documento y los tienen trabajando en lo que llaman la cama caliente, o sea, en 12 horas de trabajo, cada turno, la misma persona que se levanta y otra que se acuesta, en el mismo lugar donde tienen la cama, tienen también una cunita donde tienen un bebé, por ejemplo, y al lado la máquina de coser, que funciona las 24 horas del día, pero 7 días de la semana, eso es terrible. Y incluso en algunos países del sudeste asiático hay trabajo infantil, ponen a coser ya a las niñas a partir de los 13, 14 años y es bastante común eso. Acá no sé si hay tanto trabajo infantil, pero trabajo esclavo no te quepa la menor duda. Mira, donde yo vivo, en la ciudad de Buenos Aires, permanentemente se sabe de lugares donde hacen, por denuncias de los vecinos que escuchan las máquinas de coser a las 24 horas, hacen allanamientos y encuentran gente en esas condiciones, ¿no? Es terrible, o sea, además de la moda rápida, que son cosas que pasan de moda, hay un documentalito que en realidad es una animación de Annie Leonard, muy conocido, que seguramente la gente que nos está viendo lo conoce, y si no lo puede buscar en las redes, porque están todos los idiomas. Annie Leonard hizo la historia de varias cosas, entre ellas la historia de las cosas, The Story of Stuff se llama en inglés, ¿no? Hizo la historia del agua embotellada, donde habla de los envases también de plástico, la historia de los cosméticos, donde habla también de este tema, que son por ahí más cortitos. La historia de las cosas tiene 20 minutos, que fue el primero. Ella habla con un croma, con una animación que pasa por atrás en blanco y negro y algunas cosas en verde, y cuenta la cantidad de residuos que se fueron generando con los años en relación, por ejemplo, con la época de mis abuelos, ponele, o de tu bisabuelo, porque vos sos más joven que yo, podría ser mi hijo, y bueno, más o menos. y
Y sí, no sé cuántos años tenés vos. Tengo Yo tengo un hijo de 50, casi 40. yo tengo 50. Bueno, yo tengo un hijo de casi 40, o sea que, bueno, este, entonces, bueno, y ella cuenta un poco que todo este sistema fue diseñado en los Estados Unidos, donde ella vive, a partir de digamos, la Gran Depresión del año 30, para que la gente consuma. Entonces, la gente llega a la casa, mira la tele, le pasan publicidad, viste que las tiendas allá de ropa y de cualquier otra cosa están abiertas las 24 horas, entonces la gente termina de trabajar, va a comprar y después tiene que pensar cómo trabajar más para pagar la tarjeta de crédito con la que pagó, bueno, y 6 meses pasan como promedio para que la mayor parte de esas cosas terminen en la basura. Es una locura. Entonces hay que mudar desesperadamente esa economía lineal a una economía circular. Pero no se trata solo de mover la economía de cualquier manera. Estás mirando la hora, ¿no? Tenés que ir a buscar No, estoy tranquila. Ah, Sí, tranquila. no sé cuánto pasó, no tengo la No menor te idea preocupes, porque no te no preocupes veo que acá. yo tengo todo acá controlado, no te preocupes. Ah, bueno. Y otra pregunta que te quería hacer, ya estuvimos hablando un poco del océano, del desierto, y la industria de la celulosa y la ropa, ¿no? Cómo se están talando los árboles del Amazonas para crear estas fibras como el elastano, como el tencel. ¿Qué sucede con ese tema también? Bueno, la celulosa tampoco es tan fácil de degradar. Vos fíjate, solamente basta con ver que vos tenés que todos los animales herbívoros tienen una simbiosis con bacterias que les tienen que digerir la celulosa. Nosotros mismos en nuestro tracto digestivo, si no, no podríamos comer plantas. O sea, cualquier célula vegetal tiene celulosa. Lo que pasa es que en el caso de los árboles, además tienen la lignina, que es o sea, lo que le da el color marrón a los troncos de árbol, que es el pegamento entre las células, ¿no? O sea, la celulosa es la estructura de la célula vegetal, pero el pegamento entre una célula y otra es la lignina. Y eso es más complicado todavía. Y entonces muchas de estas fibras tienen lignina que es casi prácticamente imposible de degradar en el corto plazo. Porque por eso tarda un tronco tanto en degradarse en la naturaleza, ¿no? Salvo que vos lo pulverices, como los aserraderos, y viste todo lo que está más partido tiene más posibilidad de ser atacado por bacterias y hongos de la putrefacción, pero los troncos, yo por ejemplo acá en casa tengo en el jardín, tenía un árbol que, bueno, era muy añejo, mi casa es una casa muy antigua que nosotros reciclamos con mi marido. Cuando yo la compré hace 40 y pico de años, tenía ya 150 años. Era del valle de inundación de un arroyo que ahora está entubado, que pasa por debajo de una avenida, la avenida Juan B. Justo, el arroyo Maldonado. Y ese tronco hace, te diría, 7, 8 años que se cayó, y recién ahora, yo lo dejé en el jardín, por supuesto, así como está lo dejé, recién ahora están apareciendo los hongos en estante, que lo están degradando, y está prácticamente intacto. En cambio, si eso se hubiera, digamos, cortado en trozos, no lo pudimos hacer porque es un árbol muy grueso, mi jardín es grande, un árbol muy grueso, de un tronco muy grande, y vinieron con motosierras y no pudieron, ¿viste? Se les quemaban las motosierras, entonces lo dejamos así. Y el tema es eso, con la ropa que está hecha con estas fibras, para volver a tu pregunta, pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que se buscan otras alternativas pensando que es mejor, y en realidad termina siendo peor, porque además, como vos bien decís, terminan deforestando zonas que son únicas, que tardaron millones de años en recuperarse, y después piensan que plantando, haciendo una forestación artificial, eso se va a resolver. Y vos no podés recuperar un bosque en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Y hay un error de concepto muy grande. Por ejemplo, acá, viste, en la provincia de Corrientes, cuando fueron las quemas cuando se quemó todo el monocultivo forestal de pinos y eucaliptos, que son exóticos, se hablaba de bosques de pinos y eucaliptos. Y yo me cansé de escribir en los medios que para poder entender lo que pasa, primero hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es un monocultivo forestal, eso de bosque no tiene nada. Y trajeron pinos que se prenden fuego, porque en su lugar de origen, que es en Estados Unidos y Canadá, para que no haya competencia intraespecífica entre los mismos individuos de la especie, se prenden fuego por la resina. Entonces, como acá se aprovecha esa resina, no pensaron que se podían prender fuego. Acá no tienen ni sus predadores, ni sus enfermedades, o sea, allá directamente vienen los castores, ¿viste? Y te los serruchan. Acá en Corrientes no hay castores. Entonces, la verdad es que se hacen las cosas con una insustentabilidad, pensando en una economía. Yo te digo, la mayor parte de las veces están hechas por falta de conocimiento, por negligencia.
no por mala voluntad. Y con la ropa pasa un poco eso. O sea, lo que pasa es que pronto vamos a tener que ir cambiando, así como están cambiando las energías hacia las renovables, con la ropa va a tener que pasar lo mismo. No, no va hacia las renovables, no todo lo contrario. O sea, Sí, sí. tener cosas que realmente duren mucho, que sean clásicas y no tener que estar haciendo. O sea, la industria de la moda va a tener que dedicarse a otra cosa. Pero hay posibilidades hay mil posibilidades Y de empleos verdes, ¿no? Me no, refiero. obvio, y también entender que tampoco la solución es el metaverso, ¿no? Porque también la industria está volcando de manera casi como loca, porque todavía no hay un sistema de moda circular que pueda, de movida no va a ser el negocio como antes, ¿no? Porque no podemos pensar en ninguna economía de crecimiento, ¿no? Por lo menos en lo material, porque si seguimos creciendo, no va a entrar en este planeta. Entonces vemos que Eso va a tener que salir por ley, como salió la ley de etiquetado frontal de los alimentos, que en Chile y en Uruguay ya existía, y acá hubo una resistencia terrible, hasta que, bueno, todavía no se está aplicando, pero que se sancionó. Y la economía circular va a tener que salir de alguna manera por ley, o de alguna forma lo van a tener que regular, porque si no es un caos. La verdad que es un caos, sobre todo con el tema de la ropa, ¿no? Es caótico. Cada uno cualquiera hace lo que quiere. totalmente. Y Irene, una pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? Ay, no me preguntes eso. Mira, yo todo lo que hago lo hago por mis hijos y mis nietos, porque yo no voy a ver, digamos, la destrucción del planeta, seguramente, va, no sé, salvo que viva 100 años o 90 y pico, pero te digo, estamos, como dicen mis colegas del panel intergubernamental de cambio climático, al borde del tipping point, ¿no? Del punto de no retorno. Y esto pasa no solamente con el clima, pasa con los recursos, con el agua. Yo ahora estuve muy involucrada el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, fui a dar una conferencia sobre el ODS 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas, que es el agua y digamos, la necesidad que tiene mucha gente que no tiene agua de poder tener un abastecimiento digno. Fui a dar una conferencia al Rosario, y porque yo trabajé muchos años en los peces migradores del río Paraná. El Paraná está pasando por tercer año consecutivo con una bajante histórica terrible, es nuestra columna vertebral hídrica. El 85% de los recursos hídricos de la Argentina están ahí, en superficie y en el acuífero guaraní. Y vos sabés que es terrible. Yo había visto, por supuesto, de drones, imágenes, fotos, pero me asomé al río cuando llegué a Rosario y me asusté. Nunca me imaginé semejante escenario. Se declaró la emergencia hídrica por el Ejecutivo Nacional. Hay 7 provincias en emergencia hídrica, las 3 de la Mesopotamia, que son, bueno, esto lo aclaro más que nada para la gente de Chile que nos está escuchando, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones, más las que están pegadas al río Paraná, que del otro lado, de la otra margen, que son Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. En el norte de la provincia de Buenos Aires también. Acá tenemos el río de la Plata, el estuario, pero más al norte, en lo que linda con Santa Fe, toda esa gente tiene subdividido el río en el delta, en riachos, y está todo muy seco, los humedales están secos, hay incendios intencionales. Es terrible, la situación es terrible. ¿Y cómo podemos colaborar desde lo individual? ¿Cómo pensás vos que de lo individual, ¿no? Porque yo siento que este cambio tiene que ser individual y desde el individuo empezar a expandirse, ¿no? Más allá de que los gobiernos tienen que apoyar con políticas públicas, que las organizaciones tienen que seguir visibilizando el problema. Cada uno desde nuestro lugar, ¿qué herramientas puede ejercer? Mira, lo primero que nada, informarse. Mira, justamente acabo de ver que se unió Valeria Román, que es una gran comunicadora argentina, es una periodista fundamental, que gracias, Vale, por unirte, que trabaja para medios importantes, hace unas notas excelentes, por ejemplo, en Infobae, que es el diario de habla hispana más leído. Lo primero que la gente lea sobre estos temas y se informe. Nosotros tenemos muy buenos periodistas de la Red Argentina de Periodismo Científico que siempre está involucrada en estos temas, y tanto ambientales como de salud, y no mirar al costado, o sea, leer una noticia y decir, bueno, yo puedo hacer esto que me propone esta nota, ¿no? O yo puedo tratar de comprar cosas volviendo a la ropa, que es lo que la gente quiere escuchar seguramente, porque para eso está acá, se metió en este vivo, ir a una tienda cada vez hay más, por una cuestión también económica, ¿no? Cada vez hay más tiendas de segunda mano. Yo tengo una hija actriz, por ejemplo, que compra toda la ropa en estos, ¿cómo se llama? Las ferias americanas, no me salía la palabra, en las ferias americanas, no solamente para vestirse ella, sino también para los elencos. Ella además es dramaturga, es directora de teatro, entonces para los elencos usa ese tipo de
nada de ropa nueva. Eso de que le ofrecen a las actrices vestirlas, determinadas marcas, ellas dicen no. No, yo compro en las ferias americanas, después voy y la vuelvo a canjear por algo que me sirva para otro elenco, para otra obra. Y hay ropa, digamos, de hace 3 o 4 décadas en excelente estado, además que es mucho mejor, y con telas naturales. Sí. Vos tenés ropa de telas naturales, que no tienen por qué ser. Antes no se usaba tanto la tela derivada del petróleo. ¿Y nos podés contar un poquito qué pasa con el algodón que producimos? ¿No? Bueno, el algodón obviamente es bueno porque tiene, digamos, una fibra natural. El problema es que mucha gente no la quiere porque se arruga, igual que el lino. ¿Viste? Los trajes de lino de los hombres, no sé, la gente, yo a veces lo propongo y me dicen, no, se arruga mucho. No. Bueno, ¿y qué hay que se arrugue? Usarlo arrugado, no pasa nada si se arruga. Y además el algodón tiene el problema que necesita. Primero, todas las tierras destinadas a algodón en este momento en la Argentina están cubiertas de soja, o sea que cero prácticamente, no te digo cero producción de algodón, pero casi. Por ejemplo, en el Chaco, todos los territorios que eran algodoneros ahora son sojeros. Se pamperizó, digamos, la zona subtropical, eso es terrible. Con toda la consecuencia ambiental que eso conlleva, que ya eso daría para otro vivo, ¿no? Y además el algodón, cuando vos lo seleccionás, ahí sí se usa trabajo infantil. Por ejemplo, no sé, hace varias décadas atrás, en Estados Unidos, toda la zona algodonera del sur de Estados Unidos, usaban los esclavos negros, ¿no? Y además con trabajo infantil. Bueno, ahora no hay esclavos negros, pero el algodón se sigue ya no con trabajo infantil por ahí en esos lugares, pero también en condiciones por ahí de no de trabajo digno, en el sentido de que no tienen cargas sociales, o sea que están en negro, ¿no? Y además, vos para seleccionar el algodón, para lavarlo y teñirlo, necesitas mucha energía y mucha agua. Ese es otro problema también. Por ejemplo, en el sur de Brasil empezaron a proliferar los embalses, las presas hidroeléctricas para generar embalses, con la excusa de que era energía limpia, y después transformar un ambiente de aguas corrientes rápidas en un embalse generó que trajo esquistosomiasis, trajo una abundancia de pirañas, con una serie de problemas que no previeron. Pero además de eso, por ejemplo, la fábrica Hering, viste que la gente va a Brasil, al sur de Brasil, y se compra ropa de Hering, toallas, sábanas, qué sé yo. Esas fábricas están... por empezar, el algodón lo mezclan con otras cosas, no es puro, ¿no? Pero al principio era puro y ahora lo mezclan. Por ejemplo, las remeras son de modal, ya no son más de algodón puro. Pero ellos necesitan mucha energía y mucha agua. Hicieron presas en el río Iguazú superior. Iban a hacer 6 presas con 6 embalses, cuando se dieron cuenta que las cataratas estaban quedando sin agua, que también son brasileñas, no solamente argentinas. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, habían hecho 3, que ya están hechas, y las otras 3 directamente dijeron, no las hacemos. O sea, se hace todo y se va resolviendo el problema a medida que se van solucionando las cosas, entre comillas, a medida que se van produciendo los problemas, en vez de preverlos. Cuando eso se sabía, y a los ecólogos no se los escucha cuando nosotros decimos eso. Totalmente, ¿no? Y también lo que pasa mucho con el activismo que tiene que ver con toda la industria textil. Ayer conversábamos también con una periodista de acá de Chile, es que como la moda es banal, el activismo textil termina siendo banal y la gente no termina de escucharlo y no termina de reconocer también la acción del activismo textil por eso, porque la moda es banal. Entonces, como la moda es banal, ¿cómo una denuncia puede ser no banal, no? Es muy gracioso eso que pasa, porque muchas veces es una cuando uno contradicción, habla... una paradoja. Es una paradoja. Y para ir cerrando, Irene, vamos a ver si alguien te quiere hacer alguna preguntita. La verdad que yo hablaría 1000 horas con vos. Es muy claro todo como explicás, y muchas de las personas que estaban escuchando permanentemente estaban comentando eso, la claridad con la que... Bueno, estoy acostumbrada porque les cuento que con la vida, hoy contaba justo una periodista que me hizo una nota más temprano por Zoom, que va a salir la semana que viene en un programa de televisión, me decía eso mismo. Y yo, la verdad que me fue llevando la vida hacia ser clara, porque yo doy clase de posgrado a abogados, a economistas, y si no les hablara con esa claridad y usara la información pura y dura que tenemos los que salimos de la facultad la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, creo que se espantan todos. Entonces, aprendí a hablar en el lenguaje de la comunicación un poco a la fuerza, no me quedó otra alternativa.
Así que bueno, a ver si alguien quiere hacer una preguntita. Esto va a quedar guardado. Por ahí preguntaban qué marcas comprar. Mira, yo no te puedo decir, bueno, ni en Chile, en Argentina, por ahí no son las mismas marcas. Algunas sí son multinacionales, pero por empezar, no elegir las marcas de publicidad ni las marcas grandes, de estas grandes empresas. O sea, tratar de ir al consumidor local, al productor local, buscar que sean empresas de triple impacto, leer las etiquetas, eso es fundamental. No solamente si se plancha o no se plancha, si va al lavarropa o no va al lavarropa, que tiene las etiquetas. O sea, ver qué contenido tiene, qué fibras, con qué fibras lo hicieron. Ahora, durante la pandemia, mira, yo participé el año pasado, fui embajadora de los Premios Latinoamérica Verde, y varios de los proyectos que presenté eran empresas de triple impacto, muy chiquitas, que eran empresas que empezaron no sabiendo un poco cómo hacer las cosas, y se dieron cuenta que la gente joven, sobre todo, iba eligiendo lo que tiene esas tres patas, ¿no? Por supuesto, una pata económica, porque es una empresa, tiene que ganar dinero, pero además sustentabilidad ambiental, y también con un factor de efecto social en su entorno, y que sea en lo posible local, que sea un consumo local, no comprar algo que tenga una huella de carbono terrible, o sea, hacer traer algo de, no sé, de Francia o de Estados Unidos, ¿entendés? O sea, yo creo que nosotros como consumidores tenemos un poder enorme a la hora de elegir qué marcas usamos, o sea, ser un poco más conscientes en ese sentido. Y por ahí sí, hay algo importado que es hermoso, pero bueno, por suerte, en Chile ahora, digamos, por ahí no es el caso de la Argentina, pero en la Argentina, por suerte para el ambiente, el dólar está tan alto que para nosotros es imposible comprar cosas importadas, y entonces lo importado viene en general con mucha cosa sintética y con mucha porquería, y además tiene una huella de carbono terrible porque tiene que atravesar en avión territorios enormes. Entonces, la verdad es que tratemos de elegir cosas locales, yo, por ejemplo, siempre voy y converso, cuando tengo que comprar algo, converso con las personas que producen las cosas y elijo a quién comprarle. No compro cualquier cosa en cualquier negocio. Y uno lo puede hacer tranquilamente, ¿viste? Hace falta un poquito de tiempo, pero vale la pena por las generaciones futuras y por el planeta. Totalmente. Bueno, Irene, muchas gracias por la conversación, fue increíble escucharte, siempre es un agrado. Ojalá podamos volver a encontrarnos y algún día poder conocernos. La verdad que admiramos mucho tu capacidad de divulgar todo esto que está afectando al planeta y nos está afectando a todos como seres vivos, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Mariano, no, gracias a vos por el interés, y cuando quieras, yo hice varios vivos ya con la gente de Fashion Revolution y con Jessica Puyo, que es de acá de representante de la Argentina. Un beso para Jessica. Cuando quieras hacemos otro vivo, no hay problema. Listo, un beso gigante. Me avisás y listo, estoy a disposición. Un beso, queda guardado. Anda a buscar a tu hijo a fútbol. Chao.